Bueno, vamos por aquí rapidito ya. Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros amigos foristas acá en nuestra página en Facebook, Andrew Everett Chardon, mi fanpage, para todos los buenos amigos que siempre están siguiendo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestro contenido. Hoy específicamente, lunes 23 de diciembre del año 2024, acá desde The Yard, desde Vaca Brava, en la cava de Vaca Brava, comenzamos la transmisión de nuestro segmento La Última Frontera. Gracias a todos ustedes, como siempre, por compartir con nosotros, por darnos este rato, ¿no?, para poder entrar un tiempito en sus vidas y de alguna forma o manera tratar de motivarlos a la búsqueda de la información, a la búsqueda de otras vertientes de lo que puede ser la realidad o tal vez información que no muchas veces está a flor de piel, es decir, a la mano de todos nosotros. Gracias a todos ustedes. Feliz Navidad también adelantado, ya que mañana es 24, mañana es Nochebuena y el 25 pues ya usted sabe, ya se celebra la Navidad oficialmente, en todas sus fiestas aquí en Puerto Rico y obviamente en toda Latinoamérica y donde quiera que pues se tenga este tipo de celebración tradicional, inclusive en los Estados Unidos. Gracias a todos ustedes. Bueno, el tema de hoy precisamente es el agua, pero no necesariamente el agua desde el punto de vista que vemos todos los días, ¿no?, de lavarnos la cara, de lavar el automóvil, de regar, ¿no?, el jardín o cualquiera de estas cosas que regularmente usamos del agua. El agua realmente es mucho más que eso. El agua es vida, ¿no? El agua es importante, es la esencia misma de lo que es nuestra forma de civilización y de todo lo que hacemos los seres humanos. Sin ella, pues obviamente, no únicamente no podemos sobrevivir a nivel biológico, sin el agua no hay civilización. Y hay que partir desde la siguiente premisa. Las grandes civilizaciones que conoce la historia se llaman civilizaciones hidráulicas porque todas están ubicadas junto a un cuerpo de agua dulce o frente o cerca de un cuerpo marítimo, es decir, de océanos o de mares. Todo esto por un lado porque permite obviamente la pesca, pero también permite que la comunicación que puede ser a través del mar con islas, continentes, otras costas para la negociación, para el mercado, para todo lo que se daba en la antigüedad, el trueque, etcétera, etcétera. Como obviamente los ríos también, que aparte de usarse para la agricultura, poderse canalizar y poder utilizar toda esa fuente freática, la realidad es que también servían de transporte para la construcción, como en el antiguo Egipto, donde utilizaban grandes balsas hechas de papiro para llegar hasta la zona donde estaban los grandes templos e inclusive las pirámides de Giza, a través de canales de agua y de ríos para poder transportar toda esa materia prima, o definitivamente incluso, ¿no?, para cualquier otro tipo de uso que fuera necesario. El agua abrió precisamente el camino a la civilización, a la agricultura, a que fuéramos seres humanos sedentarios, ya no cazadores y recolectores que andaban obviamente de coto en coto buscando qué cazar, qué tener, sino nos establecimos en regiones del planeta que hasta la actualidad todavía siguen siendo habitables para los seres humanos. Pero bueno, dicho eso por arriba, que es para entrar no de lleno en esta discusión, obviamente el agua es mucho más que eso. El agua es tan importante que sabemos que es el elemento primordial que se busca en la exobiología, es decir, la exploración espacial busca agua continuamente. Hemos estado décadas desde el pasado siglo buscando agua en el planeta Marte, enviando sondas espaciales que orbitan el planeta Marte, otras que aterrizan como los rovers, los pequeños carritos robots que usan los Estados Unidos para estar buscando, ¿no?, agua o contenido de que hubo agua en algún momento, tal vez está más abajo, allá en el subsuelo. Hemos visto que también se aplica la misma norma con la exploración lunar. Se busca agua en la Luna, tanto en Marte como en la Luna. Ya se dice que se han ubicado fuentes de agua que podrían ser importantes para la exploración espacial y para que podamos obviamente instalarnos en las futuras décadas, tanto en la Luna como en Marte, como parte de la exploración espacial o la expansión de nuestra especie en el sistema solar. Pero definitivamente el agua más importante es la que tenemos en el planeta y tenemos, por ejemplo, enormes océanos y mares, 3/4 partes del planeta. Pero es importante señalar que ese océano que vemos frente a nuestros ojos se está muriendo
Hace años que está muriendo el océano y los biólogos marinos han estado expresando esta preocupación, llevándolo a diferentes niveles de discusión, no solo científica, sino a nivel político dentro de las Naciones Unidas y otro tipo de asociaciones internacionales que puedan de alguna forma o manera distribuir la información al público para que se haga algo, para que cambie tal vez la rutina nuestra de estar tirando basuras en los ríos para que lleguen al mar finalmente, basuras en las costas, como hemos visto que pasa cada vez que hay un festival playero, una celebración en las playas, cualquier cosa de esta que se haga, y vemos la cantidad enorme de plástico, las enormes islas de plástico que hay en el Pacífico, que también hay en el Atlántico, no únicamente en el Pacífico, y toda esta acumulación de basura producto del ser humano. Sepa usted que el ser humano, desde que comenzaron los tiempos de la historia, desde Sumeria, Egipto y los antiguos imperios de Asia, China, India, etcétera, etcétera, han estado produciendo una gran cantidad de una gran cantidad de basura, de excedentes, aunque en el pasado gran parte de estos excedentes se volvían a utilizar como abono, se volvían a reutilizar, porque no eran sintéticos, no es parte de lo que también hemos llamado acá el antropogeno, la era de la revolución industrial, de la evolución de los procesos tecnológicos y de ingeniería que nos han llevado al uso de la química, de la física nuclear y otras ciencias afines que han desarrollado una enorme cantidad de productos. Sepa usted que al día de hoy el ser humano ha producido más de 100.000 nuevos compuestos, 100.000 diferentes elementos que están donde, están en nuestra atmósfera, están en nuestros océanos, están en nuestra tierra, en todas partes. Y el gran problema aquí, mi amigo y mi amiga, es que el planeta no puede reciclarlo, es decir, no puede procesar toda esta gran cantidad de componentes sintéticos, de nuevos compuestos moleculares que no están obviamente en el esquema natural. Por ende, no tiene forma o manera naturaleza de descomponerlos, de poderlos utilizar como materia prima nuevamente, como fuerza primordial. Nosotros somos precisamente producto del planeta. Y hay quien ha dicho en su momento que somos polvo de las estrellas, pero la realidad es que todos los componentes y elementos del planeta están en nuestro cuerpo. Y eso es más que interesante porque se ha hecho todo tipo de estudios, obviamente bioquímico del cuerpo humano, inclusive hasta plata y oro encontramos inclusive en las heces fecales del ser humano, en la orina y en tantas otras cosas que el cuerpo va excretando, porque nuevamente es un proceso continuo, donde absorbemos, metabolizamos y obviamente nuevamente descargamos al medio ambiente y si se hace de manera inteligente, pues la Tierra, el planeta, lo puede volver a reusar. Pero bueno, saliendo de ese tema, vamos a hablar de asuntos que son bien interesantes, que tienen que ver tanto con la ciencia como con el uso mágico del agua. Recuerde usted que el agua se asocia con el bautismo, por ejemplo, entre los cristianos y entre muchos otros pueblos. El agua es sagrada. En la India, el río Ganges es sagrado, y allí obviamente se lleva a los difuntos. Hay quienes van allí a peregrinar, porque por lo menos al igual que pasa en la Meca, donde los musulmanes tienen que ir una vez en la vida, pues en el Ganges también hay que ir, por lo menos todo buen hindú debe ir una vez en la vida al río Ganges. Pero el río Ganges obviamente está altamente contaminado, no solamente porque por miles de años se han tirado restos humanos allí, sino porque obviamente hay descargas de aguas usadas, de aguas negras, de todo lo que usted quiera, inclusive residuos industriales, y ese río pues se ha contaminado altamente. Como decía hace un momento atrás, el océano está muriendo por muchas razones. Primero, por la contaminación humana, A cada rato usted ve que se hunde o hay un accidente con algún tipo de barco petrolero, que lleva cientos de miles de galones de petróleo y esto se pierde en el mar y hay que tratar de ver qué se puede hacer para reducir el daño ambiental y minimizar la situación. Y hemos visto desde recuerdo yo el Exxon Valdez, hace muchos años, en el pasado siglo, hasta recientemente allá en el Mar Rojo, donde tuvimos un barco que fue impactado por los hutíes y estuvo también descargando su combustible en el Mar Rojo. Y así vemos a cada rato en el Índico, donde hay accidentes con petróleo y esto es letal para la vida marina. Y si la vida marina se muere, nos morimos también nosotros, porque el océano es la sopa primordial. ¿Dónde surgió la vida hace más de 3.200 millones de años? Unicelular. Y el proceso mismo que hemos tenido de evolución, de recombinación genética y de todo tipo de mutaciones que se han dado a través de los tiempos por eones
hasta llegar obviamente al Homo sapiens sapiens, nosotros, que se supone que somos la punta superior de la pirámide, donde debemos estar alegadamente como el mayor depredador del planeta. Pero bueno, del planeta sí somos el mayor depredador, de eso no hay duda, nos comemos los recursos naturales y todo lo que tiene el planeta. Pues bien, dicho todas estas cosas, es importante señalar lo siguiente: ¿qué sabemos del agua? Hay muchas cosas que no sabemos del agua, aunque usted la tenga ahí, la hemos estudiado tantas veces, se usa en todo tipo digamos, de industrias, porque todas las industrias utilizan el agua en alguna medida, desde la industria química, la industria farmacéutica, obviamente la industria agrícola, todo de ropa, de todo lo que usted conozca, necesita obviamente agua para su proceso. Por ende, las fuentes tienen que estar a la mano, al igual que, como hemos dicho, ciudades sin agua se mueren. Si usted da, ¿verdad?, un vistazo longitudinal a través del tiempo, se da cuenta que hay un sinnúmero de antiguas ciudades y antiguas civilizaciones que desaparecieron en la noche de los tiempos porque el agua ya no les llegaba. Es decir, los ríos se secaron, dejó de llover, o se contaminaron las fuentes de aguas primarias y esos pueblos o esas ciudades desaparecieron. A veces pues se encuentran parte de estas allá en ruinas o en excavaciones arqueológicas que se puedan hacer tanto en el desierto como puede ser en África, como pudiese ser también acá en Sudamérica, que se han encontrado nuevas ciudades también antiquísimas, como puede ser también dentro de las junglas, por ejemplo las selvas de la región de Yucatán y de las zonas también cercanas a Tikal, allá en Guatemala y tantos lugares más. Pero bueno, aquí es importante que pensemos en lo siguiente: el agua ha sido sagrada siempre. Ustedes, si leen las escrituras, si ha leído la Biblia, se da cuenta que el agua es sagrada, ¿no? Ella te purificas, ¿no? Con el agua te bautiza, con el agua se hace de todo. El agua siempre es símbolo de limpieza, de pureza. Y así es en prácticamente todas las civilizaciones a través de los tiempos, e inclusive en la mayoría de las culturas. Claro, hay pueblos que casi no conocen el agua. Por ejemplo, muchas de estas tribus que hay nómadas, que están en zonas del desierto, por ejemplo el Sahara, dependen específicamente de encontrar, por ejemplo, un oasis en aquella región, y el agua pues pasa a otro nivel de apreciación completamente diferente. Por eso es que están adaptados esos seres humanos en el desierto, como los animales que están con ellos, los camellos, los dromedarios, que no necesitan tomar el agua que usted necesita, que pueden comer hasta el cactus directamente y tienen muchas formas de poder asimilar el agua en su cuerpo, diferente a ustedes. Pero también hay seres humanos así, lo sabía. Pues bueno, por ejemplo, los llamados aborígenes australianos, donde en su medio ambiente, si usted ve un mapa o una foto de satélite de Australia, se dará cuenta que prácticamente el 75% de Australia es un gran desierto, seco. Todo el centro de Australia, todo eso es desértico. Prácticamente no hay ríos con agua, son muy pocos los ríos con agua, los tributarios que se encuentran allí. Muchos de estos antiguos pobladores de Australia, los llamados aborígenes australianos, absorbían el agua en las mañanas. ¿Y saben cómo lo hacían? Cogían la tierra húmeda a la mañana y se la metían en la boca y la chupaban. Absorbían, chupando la humedad que había en la mañana, en el rocío de la mañana. Incluso en África, hay diferentes pueblos en África, en zonas donde el agua también escasea, que el agua que utilizan es la que recogen en la madrugada, en la mañana, cuando se empieza a condensar todo ese rocío, y ponen obviamente pequeños pedazos de madera o recipientes hechos en madera o de semilla, algún tipo de semilla grande, o como haríamos acá nosotros, por ejemplo, con la higuera, pues tipos parecidos a las higueras, y ahí toman obviamente el agua, van empujando la hoja y cogiendo gota a gota, para que usted tenga una idea lo importante que es el agua para sobrevivir, y como muchos pueblos no la tienen. Acá la gente bota el agua como si jamás se acabara. Se piensa que es un recurso infinito, y no lo es. Pero bueno, vamos a hablar unas cosas un poquitito, ¿no?, de lo que puede ser la magia y lo desconocido del agua, y no hablando de magia blanca ni magia negra, nada de eso. La magia a nivel figurado, ¿no?, a nivel, digamos nosotros, metafórico. Yo recuerdo hace muchos años que había leído, ¿no?, los experimentos de este investigador japonés Masaru Emoto. Masaru Emoto es este señor que se ha dedicado a ver la vibración en el agua, cómo se captan los sonidos en el agua y cómo la voz humana se proyecta en el agua. Masaru Emoto a veces congela el agua,
bajo ciertas condiciones y el agua no solamente toma formas interesantes dependiendo la voz o la vibración a la que es expuesta. Usted sabe muy bien, por ejemplo, que esto es un fenómeno muy natural. Cuando caen los copos de nieve, ningún copo de nieve, lo sabe, es igual al otro. Cuando se pone en un microscopio se ve que su forma geométrica es totalmente diferente al otro copo de nieve que cayó. O sea, ninguno es igual al otro. Todo y cada uno de ellos tiene una forma geométrica diferente. Y esta es una geometría universal, ¿no?, que se da en un fenómeno que es plenamente natural. Bueno, esto lleva tanto allá que esta vibración y los cristales que se forman obviamente en el agua, que se forman en la nieve, que obviamente se forman también estas vibraciones con los instrumentos musicales. Hay ciertas frecuencias musicales específicamente que también se detectan, ¿no?, su cambio en el agua, inclusive hasta en la arena. Yo recuerdo, por ejemplo, estas grandes campanas tibetanas que usted gira y vibra y el agua toma formas y frecuencias diferentes, y de hecho no solamente se graban en sonido y se puede poner digital esa vibración, pasarla digital en la grabación, sino que esa grabación definitivamente tiene unos efectos increíbles en el medio ambiente y obviamente sobre el ser humano, sobre la psique humana. Usted sabe que por muchos años, yo recuerdo desde los años 70 y 80, se hablaba de que las plantas hablaban, de que las plantas sentían, de que las plantas, por ejemplo, reaccionaban a vibraciones, a la música clásica, a la voz de los seres humanos. Y yo recuerdo que por mucho tiempo eso era, según la ciencia, pseudociencia, que era un mito, que no era verdad. Bueno, vamos a ponernos al día. En la actualidad, la ciencia reconoce que las plantas, que las plantas sí oyen, sí sienten vibraciones, que las plantas, aunque no tienen un sistema neurocentral, un sistema nervioso como usted, como yo, como los mamíferos, o incluso los insectos, o los peces, o otras formas de vida vertebradas en este planeta, la realidad es que tiene la capacidad de poder sentir. Las plantas sienten dolor y se ha hecho experimentos, por ejemplo, con galvanómetros y otros tipos de sensores que se le ponen a las plantas, en las hojas, en el tallo, en las raíces, para ir midiendo los cambios en el agua, pero en las plantas. Pero inclusive en esto hay un fenómeno bien interesante en esto, y es que incluso las plantas comparten el agua. Es decir, cuando hay escasez de agua, lo que han descubierto los botánicos es que hay plantas, hay ciertas especies que no solamente absorben el agua para sí por las raíces, sino que ayudan a sostener, a mantener el agua y la humedad en el terreno para que otras de su propia especie o otros tipos de plantas, inclusive animales, puedan aprovecharlo. Por eso, oiga bien, cuando se estudia un bosque, y aquí en Puerto Rico se han hecho estos estudios en muchísimas ocasiones, tanto en el Yunque como en otros bosques aquí como Toro Negro, que ya obviamente recursos naturales quien lo controla. En el Yunque usted sabe que allá lo controlan los parques nacionales de los Estados Unidos, un bosque federal. Pero por ejemplo, ellos han estado trabajando por muchísimos años en ese fenómeno interesante que se da con el agua de las plantas. Y hoy en día sabemos que realmente quien capta el agua de lluvia no son los ríos, son los bosques. Si no hay bosques, el agua no se puede preservar. Si llueve, hay condensación y llueve. Si no hay plantas y árboles, el agua, ¿qué hace? Elemental, por gravedad, sigue bajando y termina en el océano o en el mar Caribe. ¿Es o no es así? Obvio, es así. Por eso es que es importante. Usted, por ejemplo, puede escuchar una cascada y automáticamente usted cae en onda alfa, en frecuencia alfa. Es decir, nuestra mente, nuestro sistema nervioso, nuestro organismo, todo eso combinado, mente y cuerpo, obviamente se estimula de diferentes formas. En ocasiones con calma, usted puede oír las olas del mar. Usted se recuesta, inclusive le venden música que no es más que otra cosa que white sound o olas del mar, o inclusive el viento suavemente. Yo que me he quedado muchas veces frente al océano, no hay algo más relajante que escuchar las olas del mar. Y hay un ejercicio que usted puede hacer, que es taparse los oídos. Oiga bien, se tapa los oídos y respira profundo y exhala suavemente. Y si lo hace ya 8 o 9 veces, va a sentir el mismo sonido, se produce la misma vibración que uno siente cuando está frente al océano. Y lo que recomiendan a uno para meditar usando esa técnica es cerrar los ojos, respirar profundo y exhalar suavemente, y te crea el mismo efecto sónico del océano. Y obviamente con el ojo de la mente tú proyectas, visualizas que estás frente al mar, y es una forma de relajamiento. Nuevamente te lleva a onda alfa, y en onda alfa
te relajas completamente, la tensión baja, la tensión nerviosa, la tensión vascular, todo. Así que es un fenómeno natural interesante. Entre las plantas, como he dicho, los bosques son los que retienen el agua, es como una esponja, no son los ríos. Los ríos descargan el mar, al agua, al mar, al océano, siempre van allá. O en algunos casos, con algunos lagos de retención de agua, que al final de cuentas, cuando abren las compuertas, terminan en el mar. Eso no es así, obvio. Pues bueno, usted también sabe que hemos hablado aquí anteriormente de Gaia, de la Tierra. Hemos hablado, por ejemplo, del micelio. El micelio es un hongo que conecta a todos los árboles por las raíces, y la información tanto de la falta de agua, como la falta de nutrientes, como la llegada de plagas o cualquier otro elemento que pueda ser negativo o positivo, se comunica entre los árboles de un bosque, entre las plantas de un bosque y entre toda esa biota que hay allí, entre toda esa vida que hay allí. Y vamos entendiendo entonces que todo está correlacionado: agua, tierra, cielo, sol. Todo es parte de un proceso que, si faltara uno solo de ellos, no habría vida como la conocemos. Tendríamos otra cosa total y completamente diferente a lo que usted puede ver en la naturaleza en estos momentos. Aquí es bien importante que protejamos el agua, ¿no? No únicamente a las personas que usan el agua como vibración. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo iba a las sesiones espíritas a estudiar, ¿no?, a los médiums y a todas las personas que tienen allí facultades, usaban siempre una fuente de agua. Y en la fuente de agua es que hacían los llamados despojos, y ahí obviamente llevaban, ¿no?, toda esa vibración, todas esas causas, esos fluidos, como ellos llaman, al agua, y el agua era quien absorbía todo eso. Esa tradición es antiquísima. Básicamente en todos los pueblos, desde China, Japón, India, Egipto, los mayas, los mexicas, todos los que usted quiera buscar, cualquier pueblo a través de la historia, específicamente las civilizaciones, siempre tenían fuentes de agua. Los musulmanes, usted puede ver las enormes y grandes fuentes que hicieron en el sur de España. Todo esto, un cuerpo de agua que esté corriendo continuamente. Por ejemplo, el Feng Shui, que se practica allá en China, también explica que el agua es parte de esos canales de energía natural que llegan a nosotros. En la India, los que practican el yoga, los que están dentro de esta disciplina y filosofía, saben muy bien que el agua es parte también de un componente esencial para absorber el prana que hay en el aire, la energía vital que tenemos en el aire. Si todo esto se puede ver de un plano místico, claro que sí. Se puede ver de un plano esotérico, pues claro que sí. Se puede ver desde el plano de la mente, porque la mente es el gran alquimista. Fíjense si el ser humano es un alquimista, que no solamente en un principio empezó a hacer alquimia y después pues se materializó, se atomizó mucho más, empezó a usar la química y luego la física nuclear, obviamente llegando a atomizarse. Pero aparte de eso, que lo podemos hablar de mil formas y mil maneras, es importante señalar que el ser humano lo transforma todo. Todo lo que le rodea a usted, sí, todo lo que te rodea aquí y ahora ha sido fabricado por el ser humano, extrayendo materia prima del planeta y creándolo como es, en la forma que tiene actualmente, de la silla, su televisor, sus puertas, sus techos, su alfombra. Cualquier cosa es cualquier cosa. Donde usted esté, no existe en la naturaleza. Simple y llanamente el Homo sapiens sapiens, que también obviamente Homo technicus, el ser humano, ha transformado la materia prima en lo que es ahora. Desde la roca saca obviamente el metal, desde el subsuelo saca el petróleo, los componentes del petróleo y derivados del petróleo, y todo lo que utilizamos en minería y en todo tipo de explotación de los recursos naturales del planeta. Lo absorbemos. ¿Y qué hacemos? Los transmutamos, los transformamos. Así que tanto la química como la física, como obviamente toda la industria que tenemos, desde la primera revolución industrial hasta la tercera revolución industrial, a la cuarta, que es la que estamos entrando ahora, transformando obviamente la sociedad humana y el pensamiento humano, lo que hemos hecho es transformar completamente del mundo natural a un mundo completamente artificial y completamente diferente. Por eso es que se habla del antropoceno, que aunque la Asociación Internacional de Geología no lo ha aceptado y sigue insistiendo en que no, que estamos en el Holoceno todavía, en esos 11.700 años que llevamos, ¿no?, desde la era glacial, en esta época que llamamos Holoceno. Pero aunque hay registro de toda la enorme contaminación que hay en el mundo, y específicamente allá en Canadá está el famoso lago Crawford, donde se han encontrado todos los residuales sintéticos,
radiación de fondo contaminante superior a la del planeta debido a todas las explosiones nucleares, contaminación de reactores nucleares, Fukushima, bueno, explosiones en el Pacífico y todo lo que usted quiera añadir por ahí, Chernobyl, etcétera, etcétera. Todo eso se acumula en ese lago y en otros lagos del planeta que van absorbiendo todos esos depósitos de residuales humanos. Recuerde usted que el agua, si no se trata bien, nos puede matar. El agua, escasez de agua es fatal, demasiada agua también lo es, ¿no? Tanto puedes morir de sed como morir ahogado, por decirlo de esa manera. Pero tanto en la agricultura, demasiada agua es mala como poca agua también. Así que lo que buscamos es el balance, el equilibrio. Y el equilibrio es como trabaja la naturaleza, las fuerzas magnéticas, obviamente la fuerza de gravedad, toda la energía nuclear, todo el universo trabaja sin moléculas, fotones, todo, átomos, todo trabaja en ese equilibrio increíble que parece un caos, pero que dentro de ese caos hay un orden de estabilidad. Pues bien, es importante señalar, mis amigos y amigas acá en la última frontera, que el agua no solamente puede servirnos, como he dicho, para las vibraciones, para estos experimentos que se han hecho, para inclusive las lágrimas humanas. Hemos visto como desde hace años se ha hecho estudios de que las emociones humanas cambian precisamente la composición de las lágrimas. Uno sabe, ¿verdad? Como la lágrima de tristeza tiene una forma, cuando usted la ve en el microscopio, y forma unas formas geométricas diferentes a las lágrimas que se dan aparentemente por emoción y alegría, etcétera, etcétera. Así que nuevamente el líquido, el fluido. Recuerde que usted es 3/4 partes agua, igual que el planeta Tierra, que el planeta Tierra tiene 3.0 Gauss magnético, usted tiene 0.3 Gauss magnético, que es la unidad magnética. Usted es básicamente una copia pequeña de lo que es la biosfera de este planeta, porque usted obviamente es una biosfera, una recombinación no solo de sus células, sino una enorme cantidad de otros organismos microscópicos que están en su cuerpo, y como hemos mencionado en otras ocasiones, hay más de estos microorganismos, de virus, bacterias, amebas, hongos, inclusive parásitos en su cuerpo, que las propias células que tiene su cuerpo físico, lo sabe. Por ende, eso se llama simbiosis, y ahí vivimos, y en esa simbiosis existe el planeta con nosotros y nosotros con el planeta y la naturaleza. El problema es que el ser humano decidió tratar de conquistar el planeta, tratar de conquistar la naturaleza, de cambiar la naturaleza, de ser antinatura, de construir cosas que, como he dicho, más de 100.000 compuestos que no pueden ser digeridos, por decir de esa manera, o no pueden ser reciclados, o no pueden ser procesados por la naturaleza misma, que pueden durar miles de años, cientos de años, creando obviamente contaminación como el microplástico, los plásticos y tantos otros compuestos que hemos tirado ahí, ad libitum, como dicen, por ahí, que Dios reparta suerte, por no hablar de los radiactivos. Ahora bien, recuerde que el agua hay que saberla tratar. Nosotros en Puerto Rico creemos que tenemos una buena agua, pero el agua que sale por el grifo no es la mejor del mundo. Son cultivos químicos y de residuales de medicamentos, aparte del cloro que se le añade, una gran cantidad de metales pesados, de lo que usted no tiene una idea. Aunque le manden un reporte a usted a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado de que el agua potable es buena, eso es un cuento chino. Esa agua de nosotros obviamente tiene de todo y como todo. Aquí el problema es que aquí lo que se trata es de evitar que, por ejemplo, que la leptospirosis, que por ejemplo el cólera, que la salmonela, que la hepatitis A o B o cualquiera de estas enfermedades o estos tipos de patógenos esté en el agua, obviamente, y que no nos vaya a crear pues una epidemia colectiva. Por eso se le mantiene el cloro, pero no evita obviamente que los metales pesados estén ahí, que le hagan daño al cuerpo. No evita que todos los químicos que la gente bota, ¿no?, en el inodoro, por la pileta, que van desde pastillas anticonceptivas hasta lo que usted no se puede imaginar por ahí, medicamentos de todas clases, o inclusive cuando va a defecar o orinar, también por ahí salen los medicamentos, lo sabe, ¿verdad? Desde antibióticos hasta lo que usted quiera. Y todo eso va a donde a las aguas reusables, que se van a procesar nuevamente, pero que no le quitan nada de eso. No le quitan nada de eso. Usted se lo bebe nuevamente y se está bebiendo una sopa de todas esas cosas en el agua de la pluma. Claro, el agua aquí, si la comparamos con otras repúblicas de Latinoamérica, el agua de Puerto Rico es de mucha mejor calidad. Pero hubo momentos en que el agua aquí ha estado crítica y se ha prohibido inclusive a los cruceros que vienen al muelle de San Juan tomar agua de Puerto Rico. Ha habido momentos en que la calidad del agua en Puerto Rico ha sido fatal. Y estas cosas hay que hablarlas como son, a calzón quitado, la gente no se puede engañar. Y recuerde, aquí no tenemos el problema que hay en los Estados Unidos. Y me explico, en Estados Unidos tenemos el gran problema de que usted tiene el agua contaminada con tritio.
al igual que está allá en Fukushima, en Japón. El tritio no se puede eliminar del agua, no existe la tecnología, no tenemos el conocimiento científico para poder sacar el tritio del agua. ¿Y qué es el tritio? Pues el tritio nuevamente es uno de esos desechos que tiene la industria nuclear que produce electricidad en los Estados Unidos y que tiene que tener fuentes de agua para mantener enfriados, ¿no? los reactores que usted tiene allá en la costa este de Estados Unidos, más de 120 y pico de reactores, y ahora van a construir 2 o 3 nuevos. Y obviamente necesitan tener un río al lado o una fuente de agua continua para enfriamiento del sistema. ¿Y qué pasa? Con esas aguas, cuando se libera aguas de allí, las aguas traen tritio. Y el tritio obviamente se supone que según la EPA y según las mediciones que se hacen, pues se mantenga a un nivel que sea tolerable para el ser humano. Pero está ahí y usted lo consume, por lo menos allá en Estados Unidos. Aquí, como no tenemos en estos momentos ninguna planta nuclear en Puerto Rico para abaratar electricidad, seguimos quemando petróleo, carbón, ahora gas natural o lo que aparezca por ahí, que son los famosos combustibles fósiles, pues no tenemos el tritio, pero tenemos obviamente que tenemos carbón, tenemos mercurio, ¿sabe, verdad? Tenemos plomo, tenemos todas esas cosas que son nuevamente excedentes de las termoeléctricas en Puerto Rico y que van a pasar a donde, a las correntías de agua que llegan a los ríos o que llegan al área subterránea, y usted cree que el agua subterránea está limpia cuando no lo está. Y así como es de tonto todo el mundo en Puerto Rico, y luego se preguntan por qué tanta incidencia de cáncer y otras enfermedades autodegenerativas, entre tantas más, en la isla de Puerto Rico. Ahí está todo eso. Aquí recuerda que a veces cuando hay inundaciones, inmediatamente se da una alerta por el Departamento de Salud de la leptospirosis, y también actualmente, recientemente se dio de la melioidosis. ¿Por qué? Porque al subir el agua, todas esas bacterias que están en el subsuelo, por contaminación biológica o lo que sea, pues obviamente contamina, con el agua se van, las casas se inundan, esas bacterias y esos virus entran en las casas, si usted no lo limpia bien, se queda allí, se contamina cualquier recipiente, etcétera, etcétera. Por eso, nuevamente, el agua es importante que la sepamos procesar y conservar. Recuerde algo, aparte del tritio, que nuevamente es un elemento que termina como desecho de la reacción nuclear de estas productoras de electricidad en los Estados Unidos, estos reactores nucleares. Aquí en Puerto Rico, como en otras partes del mundo, donde hay mucha agua subterránea, hay un gas radiactivo natural que se libera, ¿ok? Ese gas natural que se libera, obviamente se puede acumular en la casa de uno sin uno saberlo, ¿ok? Se llama radón, y había aquí hablado de eso hace tiempo, de radón. Y antes aquí vendían, en Home Depot y en otros lugares más, vendían un detector de radón que usted ponía en su casa y le daba los niveles, y si estaba alto sonaba, y usted sabía que tenía que abrir las ventanas de la casa y airar la casa para que el radón no se quede ahí. ¿Por qué? Produce cáncer, ¿lo sabe? Oriéntese, produce cáncer y muchas cosas más, ¿no? Las causas obviamente antrópicas son las causas producidas por el ser humano. Lamentablemente nos siguen destruyendo las fuentes de agua que hay. En la NASA, recientemente, hace 2 meses atrás, uno de los satélites, los principales satélites de observación de superficie del planeta Tierra de NASA, que están continuamente monitoreando los niveles de agua de los lagos a nivel global, de los ríos, etcétera, etcétera, pues dio una alerta. Y la alerta es que se ha disminuido 1/4 parte del agua de superficie de agua dulce sobre la faz de la Tierra. ¿Lo sabe? Verifique, busque, oriéntese para que no lo cojan despistado. 1/4 parte ¿de qué? Del agua de superficie, del agua dulce. Y recuerde que solo el 3% del agua del planeta Tierra es agua dulce que puede ser potable. Vamos a desalinizar, vamos a usar el agua del océano. Usted no tiene una idea. Cada vez que alguien dice eso, no sabe de lo que habla. Está, como dicen, picando fuera el hoyo. Simplemente desalinizar el agua cuesta demasiado. ¿Por qué? Elemental. Necesita, por un lado, mucha energía, cosa que no hay en Puerto Rico, o sí la hay. Energía eléctrica, no la hay. Tenemos muy poca, necesita una gran cantidad de energía para procesarla. ¿Por qué? Pues básicamente esa agua sale prácticamente destilada, la saca del océano. Entonces, aparte de eso, todo el proceso mismo es carísimo, que aunque lo hemos visto en varias islas allá, en las Islas Vírgenes acá, hay unas cuantas islas que tienen ese sistema, porque es que no hay ríos, no tienen más que el agua de lluvia, y si no llueve se acabó. Así que por obligación lo tienen que hacer. En otras partes, por ejemplo, allá en el Oriente Medio, tú tienes también plantas para desalinizar agua, inclusive en Israel se utilizan estos sistemas. Pero en Puerto Rico tenemos una gran cantidad de lluvia, tenemos el yunque, que es una máquina de hacer lluvia, lo sabemos, está ahí continuamente condensando, y tenemos las rutas verdes por donde se mueven las nubes, donde obviamente hay
condensación interna en la isla y se produce lluvia, como pasa en esa zona de Moca, Guadilla, para allá Maricao, etcétera, etcétera. Ya siempre tiene allí actividad de lluvia porque los bosques la producen, ¿no? Obviamente frío de arriba, calor de abajo, la humedad retenida, etcétera, etcétera. Y eso es lo que es condensación y tenemos lluvia. En las zonas urbanas donde hemos construido como hemos construido, pues obviamente el calor es intenso, el agua se pierde, ¿no? Se pierde por los alcantarillados, gran parte de esa agua también cae y descarga al océano. Así que no es mucho lo que podemos hacer por la falta de planificación y conocimiento sobre el manejo del agua, que es vida. ¿Okay? Y es necesario que lo sepamos y que debemos estar siempre atentos a la contaminación de las fuentes de agua, porque Puerto Rico obviamente está expuesto 24/7 a posible contaminación de agua. De nuevo, el agua siempre ha sido sagrada. El agua ha sido la corriente misma de la civilización, del surgimiento de la agricultura para poder sembrar, regar, para poder mantener grandes poblaciones en una región. Sin agua no sería posible, por ende, como dije al principio, se llamaban civilizaciones hidráulicas esas primeras, porque sin el manejo control del agua no había posibilidad de vida, ni posibilidad de obviamente ser sedentario. De la misma manera que la arqueología nos ha dado ese conocimiento, el agua está en todas las tradiciones mágicas de los pueblos, desde los chamanes hasta los sumos sacerdotes. Hay gente, por ejemplo, va a la iglesia y ¿qué le dan en la iglesia católica? Agua bendita. ¿Eso no es así? Bueno, echar la bendición. Y esa agua es prácticamente una agua mágica para el creyente, para el que tiene fe. Si no tiene fe, pues da lo mismo. Puede tomar, qué sé yo, ron como lo que sea. Pero la realidad es que si tiene fe, tiene su propósito. Por eso es que el bautizo, el agua también tiene su propósito. Por eso el agua purifica. Inclusive los sueños, cuando se van a analizar los sueños, interpretar, el agua también significa cambios y pureza, es decir, limpieza de lo que hay. Por eso hay tradiciones acá en Año Nuevo, por ejemplo, cuando viene el Año Viejo, pasa de Año Viejo a Año Nuevo, el 31. ¿Qué se hace a la medianoche? Dígame usted si conoce la tradición aquí en Puerto Rico y en muchos países de Latinoamérica. Pues tirar el agua hacia la calle, ¿verdad? Se tira hacia la calle. Cuando viene la noche de San Juan, pues tirarse de espalda, creo que 7 veces, no sé cuántas. Y acá pues se tira el agua y se come unas uvas, etcétera, etcétera. En diferentes lugares se cambia, pero siempre el agua está en ese proceso psíquico y místico del ser humano, ¿ok? Bueno, hasta aquí llegamos. Como todo, siempre todo podría tener una segunda, tercera parte. Feliz Navidad a todos ustedes. Vamos a estar el próximo lunes, vamos a estar hablando de las posibles predicciones para el año 2025, qué viene en tránsito hacia nosotros, qué cosas podrían ocurrir, ¿no? De acuerdo, ¿no?, a la futurología o a la visión que se tiene de la situación mundial y las tendencias, tanto las megatendencias globales como las tendencias locales, y qué cosas podrían darse desde un punto de vista, pues, digamos nosotros, objetivo si se puede, pero por lo menos abierto a posibilidades del futuro. Eso será el próximo lunes, así que les agradezco a todos ustedes, como siempre, el apoyo. Recuerden que no siempre el agua se quiso. Por ejemplo, los europeos, que no les gustaba bañarse mucho, y eso lo sabemos todos, allá en el siglo XVI, XVII, desde el siglo XV, XVI y XVII, allá en Gran Bretaña la gente no bebía agua, lo sabía. El Támesis, que es el río que hay allá, en la región de Londres, pues está tan contaminado por la excreta humana y por toda la porquería, y por los animales y por todo lo que echaban allá, que obviamente la gente no se tomaba el agua, se iba a morir. Así que la gente lo que bebía era cerveza y vino, cerveza y vino. Bueno, cosas de la historia, y la gente pues creían que bañarse era enfermarse. Si te bañabas te enfermabas. Bueno, ¿cómo cambian las cosas? Claro, hay que entender que las fuentes de agua eran altamente contaminadas, como en casi todo el mundo. Y recuerde algo, para terminar: el agua contaminada, las aguas no tratadas, matan más seres humanos que las guerras. ¿Lo sabía? Busque, verifique. La información está bien clara, pero la gente no la quiere ver. Muere más gente anualmente por aguas contaminadas o por no tener agua que lo que las guerras que se estén peleando pueden lograr. E incluso las guerras por el agua vienen en camino. Y de eso hablaremos más adelante. Vamos a velar a Etiopía, vamos a velar a Egipto y a Sudán, que están a punto de entrar en una guerra por la famosa represa, como dice, Renacimiento, que está allá en África, de donde surge el río Nilo. Así que ojo a todo eso, vamos a hablar más adelante. Será hasta el miércoles, el 25, vamos a ver si el 25 podemos tirar algo por la noche. Si no, pues será hasta el viernes con la otra realidad. Y te lo digo una vez más: sayonara, ojo visor, o vive en tierra. Y hay mucho más por hablar. Aquí es meramente un pequeño resumen para ponernos a pensar. Sayonara.